En el libro Elogio de la infelicidad, Emilio Lledó propone una reflexión sobre la condición humana que se aleja de las promesas de felicidad permanente tan frecuentes en la cultura actual. El autor no defiende el sufrimiento por sí mismo ni considera deseable la infelicidad. Su propósito es mostrar que una vida plenamente humana incluye inevitablemente la insatisfacción, la duda, la pérdida y el deseo de mejorar. Precisamente de esa tensión nacen muchas de las posibilidades más valiosas de la existencia. Una de las ideas principales del libro es que la felicidad absoluta constituye una ilusión. Los seres humanos vivimos en un proceso continuo de búsqueda, aprendizaje y transformación. Siempre existen límites, carencias y preguntas sin respuesta. Pretender eliminar toda forma de descontento conduce a una visión simplificada de la vida. Para Lledó, reconocer nuestras insuficiencias no es un signo de derrota, sino una condición para el crecimiento personal y moral. El filósofo sostiene, además, que la conciencia de lo que falta es el origen de numerosos avances humanos. El deseo de conocimiento surge porque ignoramos muchas cosas. La aspiración a la justicia aparece porque observamos injusticias. La creación artística nace con frecuencia de experiencias de ausencia, nostalgia o anhelo. En este sentido, cierta forma de infelicidad resulta fecunda, ya que impulsa la imaginación, el pensamiento crítico y la acción transformadora. Otro tema central del libro es la crítica a una sociedad obsesionada con el éxito, el consumo y la satisfacción inmediata. Lledó advierte que la publicidad y también determinados discursos sociales presentan la felicidad como un producto alcanzable mediante la acumulación de bienes o experiencias. Sin embargo, esa búsqueda incesante puede generar frustración y superficialidad. Frente a ello, reivindica valores como la reflexión, la lectura, la amistad, la memoria y el diálogo, que contribuyen a una vida más rica y consciente. La educación ocupa también un lugar importante en su argumentación. Según Emilio Lledó, una formación auténticamente humanista no debe limitarse a preparar para la eficacia económica, sino ayudar a comprender la complejidad de la existencia, aprender a convivir con la incertidumbre, aceptar las dificultades y desarrollar una mirada crítica constituye una parte esencial de la madurez personal. Asimismo, Lledó subraya la importancia del lenguaje y de la cultura. Los libros, la filosofía y las artes permiten interpretar las experiencias dolorosas y compartirlas con otros. En la obra Los libros y la libertad, Emilio Lledó desarrolla una defensa apasionada de la lectura, la cultura escrita y el pensamiento crítico como fundamentos indispensables de la libertad humana. El libro reúne reflexiones sobre el papel de los libros en la formación de las personas y en la construcción de sociedades más democráticas, conscientes y abiertas al diálogo. La idea central de la obra es que la libertad no surge de manera espontánea, sino que requiere educación, conocimiento y capacidad de reflexión. Para Lledó, los libros constituyen una de las herramientas más importantes para alcanzar esa libertad. Leer permite acceder a experiencias, ideas y conocimientos que van más allá de la propia vida individual. Gracias a la lectura, cada persona puede ampliar su horizonte mental y desarrollar una visión más rica y compleja del mundo, de la realidad. Otro tema que aparece en el libro es la relación entre lectura y pensamiento crítico. Los libros ofrecen perspectivas diversas sobre la realidad y ayudan a cuestionar prejuicios o falsas ideas, dogmas y opiniones impuestas. Una persona que lee aprende a comparar argumentos, a valorar distintas interpretaciones y a construir juicios propios. En este sentido, la lectura fortalece la autonomía intelectual y protege frente a la manipulación ideológica, la propaganda y la ignorancia. Lledó subraya también la importancia de la memoria cultural. Los libros conservan las experiencias, descubrimientos, conflictos y aspiraciones de generaciones anteriores. Gracias a ellos, la humanidad mantiene un diálogo continuo consigo misma. Cada lector puede entrar en contacto con autores de épocas remotas y participar en una conversación histórica que trasciende fronteras y siglos. La lectura se convierte así en una forma de preservar y renovar la herencia cultural.
El autor concede un lugar destacado al lenguaje. Lledó considera que las palabras no son simples instrumentos de comunicación, sino el medio a través del cual pensamos, comprendemos y damos sentido a nuestra experiencia. Los buenos libros enriquecen el lenguaje y al hacerlo amplían también nuestra capacidad de pensamiento. Cuanto más rico y preciso es nuestro vocabulario, mayores son nuestras posibilidades de comprender la realidad y de expresarnos libremente. La educación constituye también otro eje esencial del libro. Lledó critica los modelos educativos que reducen el aprendizaje a una preparación técnica o utilitaria. A su juicio, la enseñanza debe fomentar el amor por la lectura, la curiosidad intelectual y el deseo de comprender. Formar lectores significa formar ciudadanos. En el libro La filosofía hoy, Emilio Lledó reflexiona sobre el significado y la vigencia de la filosofía en el mundo actual. Lejos de considerar la filosofía una disciplina alejada de la vida cotidiana, Lledó la presenta como una actividad esencial para comprender la realidad, examinar nuestras creencias y orientar la convivencia humana. El libro constituye una defensa del pensamiento crítico frente a la superficialidad, el conformismo y la aceptación pasiva de las ideas dominantes. Una de las tesis principales de este libro es que la filosofía nace de la capacidad de preguntar. Los seres humanos no se limitan a adaptarse al mundo que encuentran, sino que se interrogan sobre él. Preguntas acerca de la verdad, la justicia, el conocimiento, la libertad o el sentido de la existencia han acompañado a la humanidad desde la antigüedad. Para Lledó, la filosofía mantiene viva esa actitud interrogativa y evita que aceptemos las cosas como si fueran evidentes o inmutables. De esta manera, el lenguaje ocupa un lugar central en su reflexión. El autor sostiene que pensamos a través de las palabras y que la calidad de nuestro pensamiento depende, en buena medida, de la riqueza y precisión del lenguaje que utilizamos. La filosofía analiza los conceptos con los que interpretamos el mundo y nos ayuda a descubrir significados ocultos, ambigüedades y prejuicios presentes en el discurso cotidiano. De este modo, contribuye a una comprensión más profunda de la realidad, algo que siempre es necesario. Otro aspecto fundamental es la relación entre filosofía e historia. Lledó insiste en que las ideas no surgen en el vacío, sino dentro de contextos históricos concretos. Comprender el pasado permite entender mejor el presente y también reconocer el origen de muchas instituciones, valores y conflictos actuales. La filosofía se convierte así en una forma de memoria crítica que conecta a cada generación con la experiencia acumulada de la humanidad. La obra también destaca la dimensión ética del pensamiento filosófico. Para Lledó, reflexionar filosóficamente implica examinar cómo vivimos y cómo deberíamos vivir. La filosofía no ofrece recetas definitivas, pero proporciona instrumentos para deliberar sobre cuestiones morales y políticas. Gracias a ella podemos analizar los fundamentos de la justicia, la igualdad, la democracia y los derechos humanos. Asimismo, Lledó critica las tendencias culturales que reducen el conocimiento a su utilidad inmediata frente a una sociedad que valora principalmente la eficacia técnica y el beneficio económico, reivindica la importancia de las humanidades. En el libro Filosofía y lenguaje, Emilio Lledó analiza la estrecha relación entre el pensamiento humano y las palabras. El libro parte de una idea central. No pensamos primero y hablamos después, sino que gran parte de nuestro pensamiento se forma y desarrolla a través del propio lenguaje. Las palabras no son simples instrumentos para comunicar ideas ya elaboradas, sino elementos que participan activamente en la construcción de nuestra comprensión del mundo. En este sentido, una de las tesis fundamentales de la obra es que el lenguaje constituye el espacio donde se desarrolla la experiencia humana. Todo lo que conocemos, recordamos, imaginamos o compartimos con los demás pasa de una manera u otra por estructuras lingüísticas. Por ello, estudiar el lenguaje no significa únicamente analizar palabras o reglas gramaticales, etc., sino investigar las condiciones mismas del conocimiento y también de la vida social. Lledó concede una gran importancia a la tradición filosófica griega antigua, especialmente la idea del diálogo.
el lenguaje aparece como el medio que permite el encuentro entre las personas. Gracias a la conversación, los individuos intercambian experiencias, contrastan opiniones y también construyen conocimientos comunes. La filosofía surge precisamente de ese diálogo crítico que cuestiona las creencias establecidas y busca razones para sostenerlas o corregirlas. Otro aspecto esencial del libro es la relación entre lenguaje e historia. Las palabras no tienen significados fijos e inmutables, cambian con el tiempo y reflejan las transformaciones culturales de las sociedades. Cada lengua contiene huellas de la experiencia histórica de quienes la han hablado. Por ello, comprender un concepto exige también comprender el contexto histórico en el que ha sido utilizado y desarrollado. De este modo, Lledó subraya además que el lenguaje puede ser un instrumento de libertad o de dominación. Cuando las palabras se utilizan de manera crítica y reflexiva, favorecen el conocimiento y la autonomía personal. Sin embargo, también pueden emplearse para manipular, ocultar la realidad o imponer determinadas visiones del mundo. De ahí la importancia de analizar cuidadosamente los discursos políticos, sociales y culturales. La educación ocupa igualmente un lugar destacado. Para Lledó, enseñar significa enriquecer el lenguaje de las personas y ampliar sus posibilidades de pensamiento. Una sociedad con ciudadanos capaces de comprender y utilizar críticamente las palabras dispone de mejores condiciones para la convivencia democrática y el ejercicio auténtico de la libertad. En el libro Necesidad de la literatura, Emilio Lledó defiende la idea de que la literatura no es un lujo cultural ni un simple entretenimiento, sino una necesidad profunda para la vida humana. A través de reflexiones sobre el lenguaje, la memoria, la educación y la libertad, el filósofo muestra que los seres humanos construyen su identidad y comprenden el mundo gracias a las palabras que reciben y comparten. Una de las ideas centrales del libro es que el lenguaje constituye el fundamento de nuestra experiencia. No pensamos al margen de las palabras, sino mediante ellas. La literatura representa, por tanto, una de las formas más ricas y complejas del lenguaje porque amplía nuestra capacidad de comprender realidades distintas a la propia. Cuando leemos una novela, un poema o una obra de teatro, entramos en contacto con otras vidas, otros tiempos y otras maneras de sentir. Esa experiencia ensancha nuestra conciencia y nos ayuda a superar los límites de una visión exclusivamente individual. Lledó sostiene también que la literatura es una forma privilegiada de memoria. Los libros conservan las preguntas, los conocimientos, los sueños y los conflictos de generaciones anteriores. Gracias a ellos, cada persona puede dialogar con autores de épocas pasadas y participar en una conversación que atraviesa los siglos. La cultura escrita se convierte así en una herencia común que mantiene viva la experiencia humana y evita que el presente quede encerrado en sí mismo. Otro aspecto también fundamental es la relación entre literatura y libertad. Para Lledó, leer favorece el desarrollo del pensamiento crítico porque permite comparar ideas, cuestionar prejuicios o falsas ideas y examinar diferentes perspectivas. Una sociedad formada por lectores posee mayores recursos para resistir la manipulación, la ignorancia y el dogmatismo o el autoritarismo. La literatura no impone respuestas definitivas, más bien estimula la reflexión y la capacidad de formular preguntas. Lledó presta especial atención a la educación. Considera que enseñar a leer no consiste únicamente en transmitir una habilidad técnica, sino en despertar el gusto por el conocimiento y la sensibilidad hacia el lenguaje. La lectura contribuye a formar ciudadanos más conscientes, capaces de comprender mejor a los demás y de participar también activamente en la vida democrática. Asimismo, Lledó critica la tendencia actual a valorar solo aquello que produce utilidad inmediata. Frente a una cultura dominada por la rapidez, el consumo y la información fragmentaria, la literatura ofrece un espacio de pausa, profundidad y atención.